Bienvenidos a este programa del ministerio Alimenta mis ovejas. Esperamos que las verdades en esta lección le animen y den crecimiento a su desarrollo espiritual. Bienvenidos, me da gusto verlos aquí. Es un honor traer la palabra de Dios. ¿Estamos contentos? Me da gusto ver caras nuevas. Bienvenidos, personas que nos visitan por primera vez. Es un honor tenerlos aquí en nuestra iglesia Cordero de Dios. Si usted trajo una Biblia, a eso venimos. Ábrala en el libro de Hechos. Hechos se llama el libro de Hechos porque son los hechos que hicieron los apóstoles. Hechos capítulo 8. Y si usted puede ponerse de pie, por favor, le ruego que se ponga de pie. Vamos a leer los versículos del 35 al 38. Donde nos cuenta la historia de un evangelista que andaba predicando y se encontró con una persona ahí y le contó el evangelio, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro en el que iban, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Padre del cielo, gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el invitado de honor en esta mañana. Alabado sea tu nombre en este culto, Señor. Que haya un cambio de vida, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy es la segunda parte de esta serie. Si usted no vino el domingo antepasado, hablamos ¿de qué hablamos? A ver si se acuerdan. Se les olvidó, ¿verdad? Un chequeo espiritual. Pues hoy vamos a hablar del bautismo. Y aunque muchos de ustedes ya se bautizaron, quedaron algunas preguntas ahí que tenían, que no fueron contestadas quizás correctamente. Y para aquellos que no se han bautizado, pues aquí están las respuestas bíblicas para que usted entienda lo que es el bautismo. Acabamos de leer una historia ahí, pero primero voy a empezar con una de las preguntas que ustedes quizás se han preguntado, y que dice: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? En resumen, es un acto de obediencia que el creyente hace después de recibir el regalo de la salvación, que es Cristo Jesús. Es un acto de obediencia que hace un creyente. Eso es lo que es el bautismo. Ahora, usted quizás ha preguntado: ¿por qué necesito bautizarme? Le voy a dar por lo menos 3 razones por las que usted se debe bautizar. Número 1, para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En uno de los, en los evangelios, y en Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, déjeme explicarle: nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado para nada. Él estaba limpio desde que llegó, desde que vino. Él estaba limpio de pecado. Él es puro y siempre ha sido puro, y nunca necesitó ser bautizado. Cuando el Señor Jesús se bautizó, lo que Él estaba haciendo es estableciendo un ejemplo de humildad y obediencia. Es lo que Él estaba haciendo.
para que todos me sigan como ejemplo. Como diciendo, si yo, que soy puro, santo, me estoy bautizando, bueno, ¿qué corona tiene aquel que es un pecador y se arrepiente, verdad? Entonces, el bautismo, la persona se debe bautizar porque es para seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar es porque es un mandato de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan en Mateo 28, 19 que dice, por tanto les dice a sus discípulos, ir o vayan por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, el motivo por que usted necesita bautizarse es porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera razón es porque con esto yo demuestro que soy un cristiano. En Hechos 18:8 dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Demostraban que eran creyentes, creían y se bautizaban. También si queremos obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dice Primera de Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y una forma de guardar los mandamientos de nuestro Señor es bautizándose. Entonces es la tercera razón que yo encuentro por la que alguien necesita ser bautizado. Alguien me ha preguntado a veces, hermano, ¿cuáles son los preparativos para el bautismo? No hay preparativos, pero la persona venía de unas raíces de donde yo venía también, en donde se hace una preparación desde la noche anterior, se buscan padrinos y se va a matar un pollo para los padrinos, no para el que se va a bautizar, ¿ok? Y entonces se sigue ese rito, pero para bautizarse no hay ningún tipo de preparación. Lo único que usted necesita, y acabamos de leer la escritura, es haber recibido al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. No hay ninguna otra preparación. Me acuerdo los evangelistas que van allá a nuestros países, a Centro y Suramérica, que está la gran predicación y en ese momento muchas personas reciben a Cristo, y allá afuera en la yarda o en el patio tienen una tina y todos los que van saliendo que han recibido al Señor, ahí los bautizan. No hay ninguna ceremonia a preparar. El todo es haber creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el bautismo? Preguntan muchas personas. ¿Qué significa el bautismo? En primer lugar, nos ilustra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les escribió a los colosenses diciéndoles, sepultaos, dice Colosenses 2:12, con Él en el bautismo. En el agua fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí ve? Entonces, el Señor está diciendo, de esta forma estamos muriendo y resucitando como murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces es lo que significa, es una ilustración de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Nos ilustra también nuestra vida como cristianos. Cuando usted es un creyente, dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas quedaron enterradas ya, y usted está resucitando una nueva persona, una nueva forma de pensar bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ya no con la autoridad del mundo de Satanás, sino en una nueva autoridad, en un nuevo mundo. Dice la Biblia que estamos sentados a la derecha de nuestro Padre Celestial con Cristo Jesús. También Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso está diciendo el Señor. Créame, el bautismo no lo hace a usted un creyente. Usted se bautiza porque usted ya es un creyente.
Ni el bautismo lo salva, ni la iglesia lo va a salvar, ni las buenas obras lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo no lo salva. Amén. Gloria a Cristo Jesús por eso. ¿Por qué bautizar por inmersión? ¿Sabe qué es inmersión? Profundizar, meter abajo del agua. ¿Por qué? En primer lugar, porque la palabra bautismo significa sumergir o meter bajo el agua o bajo de cualquier otra cosa. Eso es lo que la palabra bautizar quiere decir. Y usted puede encontrar en el diccionario, cualquier diccionario, y encuentra la palabra bautismo y le va a decir meter abajo de o sumergir. Entonces, el bautismo es el mejor símbolo del entierro y resurrección. Le acabo de enseñar. Cuando un pastor bautiza a alguien, por lo general dice, muerto al pecado, resucitado a la vida con Cristo Jesús. Amén. ¿Está entendiendo? Ok, entonces, y por último, para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mire, muchas personas han enseñado mal. Y muchas personas han creído lo que estas personas que mal enseñan han creído esto. Le voy a contar, acabo de recibir una email y me gustó porque va con esto del bautismo. Y se debe bautizar por aspersión o rociar, o verdad, o ponerle un poquito de agua en la cabeza a alguien, o se debe bautizar por inmersión. Pues cuando alguien quiere contradecir algo y trató esta persona de usar la Biblia, mire que confundió a un montón de gente. Dice, un domingo, el ministro estaba dando un sermón acerca del bautismo. Y en el transcurso de su mensaje, él estaba ilustrando el hecho de que el bautismo debe realizarse por aspersión o rociar la cabeza y no por inmersión. ¿Okay? Señaló unas ocasiones en la Biblia cuando dijo que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, no significaba que lo metió adentro, sino que cerca del río, alrededor del río o a un lado del río. Decía este pastor o lo que sea, este ministro, creo que no era pastor. Y otra vez dice en la Biblia, cuando Felipe bautizó al eunuco, la historia que acabamos de leer, cuando Felipe bautizó al eunuco en el río, dice, no significa dentro, sino cerca del río, alrededor o a un lado. Entonces estaba un oyente ahí o varios oyentes y mire lo que sacó este oyente. Dice, después del servicio un hombre se acercó al ministro y le dijo que había sido un excelente sermón, uno de los mejores que jamás había escuchado y que había clarificado varios misterios que él había encontrado en la Biblia que no había alcanzado a discernir. Por ejemplo, dice este feligrés, que estaba escuchando, dice, la historia acerca de Jonás que fue tragado por una ballena siempre me había preocupado, dice. Ahora sé que Jonás realmente no estaba dentro de la ballena, sino cerca de, alrededor o al lado de la ballena, por ahí nadando, dice. Luego dice, está el cuento de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno del fuego, pero que no fueron quemados, dice. Ahora veo que realmente no estaban dentro del fuego, sino solamente cerca del fuego, o alrededor o a un lado, calentándose por ahí. Pero la historia más difícil para mí de creer, dice, siempre ha sido la de Daniel siendo echada al foso de los leones. Pero ahora entiendo, dice, realmente no fue echado adentro, sino alrededor o a un lado, como en el zoológico. La revelación de estos misterios, dice el hombre, ha sido de mucha consolación para mí, porque soy un hombre muy, muy malvado. Ahora estoy agradecido con saber que no voy a estar en el infierno, dice, sino cerca de, alrededor o por un ladito ahí. Qué bárbaro, ¿verdad? Si ven cómo alguien puede distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Alguien y confundir a un mundo completo. Yo no sé de dónde sacaron que deben bautizarse los niños bebecitos.
Cuando una persona se bautiza, es porque esta persona entiende que es pecadora y que necesita a Cristo y que entiende que necesita ser bautizada. Pero un bebecito es inocente. ¿No es así? Amén. Mire, yo me bauticé, yo no me acuerdo nada de eso. Cuando estaba pequeñito, que me bautizaron mis padres, para nada. Ahora, cuando ya llegué a comprender que uno se debe bautizar cuando ya es una persona que entiende lo que es ser un pecador. Todos los bautismos en la Biblia fueron por inmersión. Todos los bautismos en la Biblia, repito, fueron por inmersión. Y no hay nada de rociar en la cabeza, no hay nada de poner un chorrito de agua en la cabeza, no hay nada de llevar los bebecitos a bautizarlos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? No se deben bautizar. Ok, aquí hay algunos ejemplos. Romanos 3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un símbolo de lo que pasó en lo espiritual de una persona. Lo dije anteriormente y lo repito: una persona muriendo en el bautismo y el ejemplo de resucitar con Cristo Jesús. Y es lo que nos está diciendo este versículo. Es un símbolo. ¿Ok? Entienda, sin un compromiso con Cristo Jesús, el bautismo no tiene validez. Si una persona no ha recibido al Señor, el bautismo no tiene validez. ¿Quién se debe bautizar? Toda persona que ha recibido a Cristo. ¿Se deben bautizar los niños? Ya dije, no, el Señor Jesús dice: dejad a los niños que vengan a mí, porque ellos todavía son inocentes, no saben lo que es pecado. El bautismo requiere un cierto nivel de entendimiento. Si un niño ya entiende la necesidad de arrepentirse, entonces puede entender el ser bautizado también, y no debe ser forzado por ningún ministro de la iglesia, por ningún líder religioso. Se debe forzar el ser bautizado por un niño. ¿Debe alguien ser rebautizado?, pregunta la gente. Si usted no tiene duda de su bautismo, si usted cree que su bautismo lo hizo usted de todo corazón y usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted tiene validez su bautismo. ¿Ok? Así es que estamos bien. ¿Se debe bautizar en el río, dice la gente, o en un estanque? Donde quiera que haya agua suficiente para que usted entre completamente al agua. No importa si es un río o si es una pila. ¿Cuándo debe bautizarse? Tan pronto usted haya creído. Si usted no se ha bautizado, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Bautícese. ¿Que sabe qué? Hay mucho más allá. Uno de los grandes errores que las personas cometen cuando le dice: yo he ido y le predico y le quiero predicar a una persona y le digo: ¿ya conoces a Cristo como Salvador? Y me dice: ah, sí, y ya me bauticé también, dice. Eso es excelente, pero están como deteniendo ahí que como con el bautismo se acabó lo del cristiano, y no es así. Con el bautismo comienza usted una nueva vida. Déjeme entrar un poquito aquí. Es un tema muy extenso, pero le voy a regalar 9-10 minutos de este mensaje. La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Y alguien pregunta: ¿es diferente el bautismo del Espíritu Santo al bautismo en agua? Déjeme explicarle y usted llegue a la conclusión. A ver qué le dice Dios. Estaba Juan el Bautista bautizando, y entonces ve aparecer al Señor Jesús y dice: viene uno después de mí. A la verdad yo los bautizo con agua, dice, pero el que viene conmigo los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que yo veo aquí dice: Jesús nació, póngame atención, y le voy a leer una escritura. Primero dice: aconteció que Juan, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Déjeme explicarle algo aquí. Jesús fue engendrado en María por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Amén. Ok. El Espíritu Santo estaba en el Señor Jesús.
engendrado por medio del Espíritu Santo. Cuando usted recibe al Señor Jesús como Salvador y Señor de su vida, el Espíritu Santo está en usted. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, llega el Señor Jesús, el Espíritu Santo ha estado con él, y llega al río y se bautiza, y el Espíritu Santo se ve sobre él. Esta es una segunda experiencia que un creyente, que todo creyente debe buscar. Y a esta segunda experiencia es la que se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Si ve, esta es la segunda experiencia. Así como Jesús estaba en nosotros, el Espíritu Santo estaba en Jesús, también estaba en nosotros. Así como el Espíritu Santo rebosó sobre él, el Espíritu Santo debe rebosar sobre nosotros. Esta es lo que le quiero decir. Quiero darle unos versículos. Si usted tiene la Biblia, quiero que los vea con sus ojos. ¿Qué pasó? Juan 1:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué cree usted que a veces decimos, lléname, lléname, Señor? ¿Qué estamos diciendo? Lléname de tu Espíritu Santo. Cuando usted dice, sumérgeme en el río de tu Espíritu, usted está diciendo, Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Eso es lo que usted está diciendo. Amén. Entonces, hay un segundo bautismo que todo cristiano debe seguir. Todo cristiano debe buscar con todo su corazón. Y no es algo que va a usted poner en la agenda: el próximo domingo voy a ir a ser llenado del Espíritu Santo. Eso es algo que usted debe buscar todos los días. Eso es algo que usted debe desarrollar. Una sed, como dice el canto, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, Señor, por ti el alma mía. Eso es algo que usted debe buscar. Una sed tremenda. El bautismo del agua se detiene, pero el bautismo del Espíritu Santo es estar lleno constantemente del Espíritu de Dios. En los siguientes versículos que le voy a leer, yo sé que no tiene tiempo de buscarlos, dice: vemos que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, después que había resucitado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice: recibid el Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos otra vez una segunda experiencia. Estos hombres ya habían sido bautizados con agua, pero aquí les dice el Señor: recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos. Y vemos pues que el Señor Jesús les dice después: vayan y esperen en Jerusalén, y allí dice: mi Padre les enviará el Espíritu Santo y recibirán poder. Y ese es el poder que la Biblia enseña, en el que todo creyente debe vivir. No se detiene con el bautismo con agua. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todo hombre había sido bautizado aquí en agua, pero aquí vemos otra experiencia que todo cristiano debe buscar. Déjenme hacer un resumen para terminar el video, pero no me voy a detener aquí. Cuando Faraón dejó ir al pueblo de Egipto, póngame atención, por favor. Salieron de la esclavitud, llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo al otro lado del río, al desierto. Y luego la meta no era quedarse al otro lado del Mar Rojo. Y eso es lo que hacen muchos creyentes. Eso es lo que hacen muchos creyentes y muchos líderes que están enseñando las cosas que no deben ser. Porque el bautismo del Mar Rojo representa el bautismo en agua donde ha pasado cada creyente. Y luego el desierto son las pruebas que vienen, y después
viene la vida abundante. La meta del creyente no es el bautismo. El destino del creyente no es el bautismo. El destino del creyente es la tierra que Dios nos ha prometido. Una vida de victoria, una vida de paz. Amén. Y eso es lo que se llama cruzar de aquel desierto, que Dios no quiere que vivamos en ese desierto. Dios quiere que pasemos el río Jordán, donde está la tierra prometida, donde Dios nos quería llevar. Y ahí es donde Dios quiere que los llevemos, que vayamos nosotros. No va a venir por medio de una escuela dominical el Espíritu Santo. No va a venir por medio de quizás una predicación no sea suficiente, sino tu relación, una sed, un deseo. Señor, lléname. Dice la Biblia que el Padre tiene mucho Espíritu Santo. Y si ustedes le piden el Espíritu Santo al Señor, dice, Él se los dará. Si ustedes que son malos, dice, viene su niño o su hijo y te pide un pan, ¿le darás una serpiente? Dice, no. ¿Cuánto más tu Padre que está en el cielo te hará a ti el Espíritu Santo que se lo pidas? Pídaselo y Él te lo dará. Pídeselo al Señor y Él te lo dará. Y ese es, en aquellos días, dice la Biblia, derramaré sobre toda carne derramaré el Espíritu Santo. Pero aquel día es hoy. Aquel día es hoy, cuando los cristianos están sedientos como una esponja, esperando ser llenos de ese poder. Amén. Aquí detengo mi mensaje. Aquí este mensaje es súper grande, para que lo sepa. Es un tema muy grande porque tiene controversia de Satanás. Satanás ha querido detener la unción del Espíritu Santo que cada creyente tiene. Satanás ha querido destruir la obra de Dios, pero no la va a detener. Yo le ruego, hermano, que busque en Dios el fluir del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber escuchado nuestro programa. La visión de nuestro ministerio es ver familias sanadas y vidas transformadas. Nuestra oración es que este programa y nuestro ministerio sean de bendición a su vida. Si a usted le gustaría obtener este o cualquier otro de nuestros materiales, los puede ordenar haciendo un llamado sin costo al número 1-866-580-0941, o puede obtenerlos en nuestra página de internet www.alimentamisovejas.org. También puede obtenerlos a nuestra dirección de correo: P.O. Box 12254, Arlington, Texas 76012. Que el Señor le bendiga ricamente.